La enseñanza en esta oportunidad se titula La sanidad de las aguas. Tome nota, por favor. La sanidad de las aguas. Y vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Mientras que usted busca en su Biblia, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, para cada familia, para cada persona, para cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que esté allí escuchando. Dios les bendiga grandemente y es nuestra oración que esta palabra le edifique a usted. El tema de hoy, la sanidad de las aguas, Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 19 en adelante. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Otra vez. Y los hombres de la ciudad, estamos hablando de Jericó, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo el profeta: He aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Amén. La sanidad de las aguas. Jericó había caído bajo una plaga de maldición divina. Así como este mundo arruinado por el pecado, solo podrá ser restaurado bajo el sacrificio del primogénito Hijo de Dios. Jericó era una ciudad rica, pero que estaba en pecado. Y toda la riqueza y toda la sabiduría de Jericó no le alcanzaba para eliminar de su existencia, de su vida, la plaga de las aguas amargas. Y habían aguas amargas, a eso se le llaman aguas malas, aguas amargas, no se podían beber, no se podían tomar. Y había una tierra estéril por causa del pecado de la ciudad, de la gente. Una descomposición moral estaban viviendo. Y a pesar de una riqueza y una buena posición que tenía Jericó, no le era suficiente para quitar esa plaga. De la misma manera, la sabiduría de nosotros como seres humanos no puede detener y no puede cambiar la naturaleza de las aguas amargas que produce el pecado en nuestras vidas. Y la vida de mucha gente está convertida en aguas amargas. Creyendo en Dios, solo el poder del Señor Jesús es suficiente para sanar esas aguas. Y la necesidad que la palabra nos expone de esta ciudad, que tenía aguas amargas y tierra estéril,
representa la necesidad de cada creyente hoy, de cada vida hoy invadida por el pecado. Tenemos necesidad de que las aguas de nuestra vida sean completamente, no parcialmente, completamente sanas. Pero hay varios puntos que yo quisiera invitarle a usted a analizar. Vamos a mirar el versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron, de la ciudad, habitaban en la ciudad, dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Pregunta, ¿cómo es posible que los habitantes de esta ciudad sostengan que el lugar donde está ubicada la ciudad es bueno, pero que al mismo tiempo digan que hay aguas amargas y que hay tierra estéril? ¿No les parece a ustedes una contradicción? Bueno, la explicación es esta. Era tanto ya la costumbre de pecar y de hacer las cosas de manera contraria a la voluntad de Dios, eso se les volvió tan normal que ellos entraron en una situación placentera. Dice el versículo 19, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Lo que deja ver que sus habitantes literalmente estaban en una situación placentera. Hasta allí donde se trataba de esos privilegios exteriores y todo era favorable. El suelo era rico en posibilidades, el clima era bueno, la ubicación de la ciudad era buena, deleitosa, muy buena. Pero esta es la imagen de un pecador que en medio de su vida, de su desobediencia parcial, es decir, en unas cosas sí obedece y en otras no, es el perfecto retrato de una persona que obedece en unas cosas, en otras no, y hace con su vida lo que quiere. Lo que quiere. Esa es la imagen que nos está presentando la palabra aquí en esta porción. La situación es placentera para todas aquellas personas que están rodeadas con los privilegios del Evangelio, que se sienten bien, que tienen trabajo, que tienen salud, que tienen provisión material, económica. Todas aquellas personas que teniendo todo esto que acabo de mencionar, pero que viven en un pecado o que se permiten pecados, representan a Jericó. Y se entra entonces en una gran contradicción, porque teniéndolo todo, teniendo salud, teniendo vida, teniendo trabajo, teniendo estudio, etcétera, sin embargo, sus vidas se vuelven en un sentido espiritual que termina afectando otras áreas como la material, la psicológica, la emocional, etcétera. Se vuelven una tierra estéril y aguas amargas. Si hay algo muy común, es encontrar gente que sostiene ser creyente y darle el primer lugar a Dios. Sin embargo, hay áreas que no marchan, no fluyen. Hay áreas en la vida de muchos creyentes que se han vuelto como aguas amargas, aguas malas.
Y esa área o esas áreas se vuelven como esa parte de la vida que no, que me frustra, porque no he visto cambio, porque no veo cambio, no veo progreso, no veo libertad, no veo transformación. Y muchas veces no es solo un área, son muchas las áreas afectadas. El área conyugal, sentimental, el área material. Gente cuya lucha toda la vida es el área material. Hoy hablaba con una persona y me decía que era completamente desgraciada en su vida emocional, que había tenido un fracaso matrimonial tremendo. Cuando me cuenta su historia, yo llegué a una conclusión: fue mal aconsejada, porque fue y habló con alguien que le consintió, le patrocinó y le dijo vaya y haga lo que quiere hacer, que eso es de Dios. Y resulta que no era de Dios. Y el infierno que vivió y que vive hoy esta persona es tremendo, y esa área del hogar con el que tanto soñamos, idealizamos, etcétera, se le volvió un infierno, aguas malas. Demandas van, demandas vienen. Pero a veces las aguas malas o amargas en nuestra vida, o esa tierra estéril, es el área económica. Para otros, esa tierra estéril es literalmente la salud. Para otros, esa tierra estéril y de aguas amargas, donde no hay libertad, donde no fluyen las cosas, donde no se progresa, literalmente es el área espiritual. Y así hay muchos creyentes. Entonces los hombres de la ciudad de Jericó le dijeron al profeta Eliseo: mira, donde estamos, este lugar donde estamos, esta ciudad donde está colocada, es un lugar bueno. ¿Y cuál es ese lugar bueno hoy? Para el creyente, ese lugar bueno es el Evangelio. Conocer la palabra, pertenecer a una iglesia, congregarse, recibir la enseñanza de las escrituras. Sin embargo, a pesar de eso, escuche, a pesar de eso, muchas veces al creyente le toca también decir: sí, donde estamos es bueno, es decir, es bueno que conozco de Dios, es bueno que yo escucho la palabra, es bueno. Es bueno que yo me congrego, es bueno, sí, es bueno, ese lugar donde usted está es bueno. Pero mire que en mi vida hay aguas malas y la tierra es estéril. Y yo no sé si esta situación es la que usted vive hoy. Y yo le quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Hay aguas malas en su vida? Hay una tierra estéril en su vida, hay un área en su vida que se volvió completamente estéril. Es su área espiritual, es su área física. Usted vive de enfermedad en enfermedad. ¿Será su área conyugal? Una relación sentimental donde usted no ve frutos. Usted simplemente está casada o casado porque toca, porque ya a estas alturas, tan vieja, tan viejo, que me voy a estar separando. ¿Cuál es el área donde hay esterilidad en su vida? Que se volvió una tierra estéril. Sin embargo, la ciudad reconocía que era un lugar bueno porque conocían de Dios. Pero había pecado y había cosas que les había traído, había desobediencia, que les había traído aguas amargas. Y les había traído tierra
estéril. Trabajaban y trabajaban y trabajaban y no veían fruto. Trabajaban y se esforzaban y no veían progreso. Y muchas veces, conociendo de Dios y yendo a una iglesia y escuchando la palabra, se nos vuelve un lugar placentero, pero no nos damos cuenta que el pecado, la desobediencia a Dios, esa desobediencia que muchas veces es a medias, cuando usted obedece, lo hemos dicho, a medias, en unas cosas sí y en otras no, está en una desobediencia realmente. ¿Sabe que mucha gente tiene unas aguas amargas en sus emociones? Viven de agarrón en agarrón, de pelea en pelea, de gritadera en gritadera, y se justifican. Para eso siempre tienen justificación. Y las relaciones a veces se vuelven aguas amargas. Aunque conozcamos de Dios, aunque conozcamos de la palabra, y no nos damos cuenta porque usted es muy bueno señalando al otro, pero no se mira la formita en la que usted habla, contesta, se comporta, no mira sus actitudes. Muy buenos somos señalando al otro, pero no miramos para adentro. Mire primero para adentro. Porque es que escuche lo que le voy a decir. Muchas veces esa miopía espiritual son aguas amargas también. Qué tremendo, la tierra era estéril. Por mucho que trabajasen, por mucho que pusieran esfuerzo, no obtenían satisfacción alguna. Y aquellas aguas amargas que no se podían consumir, que no traían vida, nunca llegaban a satisfacer los deseos de sus corazones. Ese es el estado de aquellos cuyos corazones no han sido sanados por la palabra de Dios. Hay aguas amargas en ese corazón. Y literalmente, la satisfacción real está cuando la naturaleza del hombre es regenerada a través de la palabra de Dios. Del corazón salen las corrientes de vida. De un corazón dañado siempre brotarán aguas amargas. Y sí, claro que de una relación de amistad se puede convertir en aguas amargas, pero se convierte en aguas amargas porque los que tienen esa relación de amistad tienen algo allí adentro que emana aguas amargas. Hay un área que es estéril. Y esta es la situación que se nos está exponiendo. En el versículo 20 dice, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Los habitantes de esta ciudad le dicen, mira, Eliseo, literalmente, la ciudad está ubicada en un buen sitio, en un buen lugar, pero sus aguas son malas, no nos sirven, no traen vida, son amargas. Y además de eso, la tierra es estéril. Y el profeta les dice, háganme un favor, tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Entonces en el versículo 19 se nos está exponiendo la condición del creyente, de muchos creyentes. En el versículo 20 se nos expone el remedio para esa condición. ¿Y cuál es el remedio para esa condición? Una vasija nueva y en ella poner sal. Esa vasija nueva, recuerde que dice la palabra
que el tesoro de Dios es puesto en vasijas de barro. ¿Cuál es ese tesoro de Dios? Su presencia. En vasijas de barro, usted y yo. Dice el profeta, traigan una vasija nueva, nueva. Lo que habla de la necesidad de un corazón transformado por la palabra. No esperemos ver nosotros sanidad de las aguas si usted no empieza a ser transformado a través de las escrituras. ¿Y cómo se ve eso evidenciado? En su cambio de actitud. En su cambio de actitud. Pero si usted sigue siendo la misma amargada, el mismo amargado, con las mismas peleas, con los mismos resentimientos, con la misma falta de perdón, con los mismos odios, con los mismos deseos de venganza que están muchas veces allá adentro en el corazón, no se ven, pero están allá adentro en el corazón, entonces esa vasija no es nueva. Para que venga sanidad a todas las áreas de nuestra vida, tiene que haber una vasija nueva, es decir, un corazón transformado. ¿Y cómo se ve eso evidenciado? Cuando usted empieza a cambiar de actitud y a tener una actitud bíblica. Es así de sencillo. ¿Y quién es la sal? La vasija nueva tiene que ser usted. ¿Quién es la sal? Cristo Jesús en usted. Por eso dice la palabra, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí. Pero cuando usted se comporta como una vasija vieja, el Señor le dice, conságrese, y usted sigue igual. Dios lo llama a usted a ser constante, y usted es de épocas. Dios le llama a morir a sí mismo, y usted no lo hace. Dios lo llama a obedecer su palabra, y usted siempre tiene el sí, pero es que yo pienso, yo opino. Entonces ahí no hay una vasija nueva. Porque la vasija nueva representa la transformación total del corazón del hombre. Por eso el profeta dice, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Dios quiere transformarnos a nosotros en una vasija nueva, en un odre nuevo, para poder poner, depositar vino nuevo. En otras palabras sencillas, si usted quiere ver cosas nuevas de Dios, usted debe empezar a tener una actitud nueva frente a Dios y frente a la palabra. Hay muchos que están en una situación placentera y no se han dado cuenta que su vida es completamente estéril en muchos sentidos. Pueda que no lo sea estéril en lo material, pueda que no sea estéril en la salud porque la tiene, pueda que no sea estéril en sus relaciones con otros porque usted se lleva bien con otros, pueda que usted no sea estéril en muchas áreas. Cuénteme cómo está su área espiritual. Muchos con un ego grandilocuente creen estar bien. Y qué grave error y qué peligro es ese, pensar que yo estoy bien frente a Dios, yo hago bien las cosas para Dios, yo tengo una buena relación con Dios. Muchos están engañados realmente. Y han caído en una situación placentera, aunque creen en Dios, aunque leen la Biblia de vez en cuando, aunque creen a la palabra, creen a la predicación, literalmente no se dan cuenta que están viviendo en un lugar de aguas amargas y de tierra estéril. Entonces el remedio es
permitir que nosotros seamos transformados en una vasija nueva y que nuestras vidas, nuestro corazón, sea lleno de esa sal que es Cristo Jesús. Esa sal que es Cristo Jesús jamás ha perdido su sabor. Dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el versículo 21 dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, escuche, se dirigió directo a los manantiales de las aguas, a atacar la raíz del problema. Si usted no va a los manantiales de donde se está generando su problema, su pecado, su desobediencia, su altivez, su orgullo, su autosuficiencia, su prepotencia, sus miedos, sus complejos de superioridad, de inferioridad, sus temores, etcétera. Si usted no va a la fuente, jamás va a ser sanado. Si usted no echa sal en esas aguas, en los manantiales de las aguas, dice aquí la palabra que él salió a los manantiales y echó dentro la sal, pero fue a los manantiales, no dice y salió a las aguas, no, fue a los manantiales directamente. Yo tengo que ir a la raíz. Yo tengo que ir a la raíz del problema y de la situación y echarle sal. Si en su vida hay desobediencia en el área emocional, échele sal. ¿Cómo así sal? Busquen la palabra, atienda a la enseñanza de la palabra, a lo que Dios dice de esa área en la que usted está contaminado y le brotan aguas amargas y le está produciendo una tierra estéril, y permita que la palabra sane. Yo tengo que ir a ese manantial de agua que brota en mí y me está generando ese problema de carácter, de comportamiento, ese mal manejo de las finanzas. Si usted tiene problemas con sus finanzas y se le han levantado como faraón los bancos, las tarjetas de crédito, las deudas, usted tiene que ser honesto y sensato y analizar e ir a la fuente, a la fuente. Si usted tiene problemas de salud, si usted tiene problemas espirituales, los problemas que sean, de tristeza, depresión, etcétera, usted debe ir a la fuente. Hay gente que deja perder su primer amor. Después de estar encendidos se apagan, se alejan, se desaniman, etcétera, etcétera. Para que sea sanada esa área, usted tiene que ir a la fuente que le está produciendo eso, que no le trae vida, que le está convirtiendo un área o varias de su vida en tierra estéril. Vayamos a la fuente. Vayamos a la fuente, pidámosle al Señor como el salmista lo hace en el Salmo 139, 23 y 24. Y digámosle al Señor, examíname, muéstrame quién soy yo. Conoce mis pensamientos y mi corazón, muéstrame quién soy yo realmente, Señor. Quizás estoy cometiendo errores, no me doy cuenta, porque a mis ojos creo que estoy bien, pero necesito que tú sanes mis aguas, mi vida, cada área de mi vida, sáname, trae libertad. Ya no necesitamos a un profeta Eliseo, ni a Elías, ni a un David. Tenemos al mayor de los profetas, tenemos al mejor de los mejores, tenemos a Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz para traernos libertad, pero es a través del conocimiento de la palabra. Entonces allí de donde están brotando aguas amargas en su vida, allí de donde está brotando y se está originando esa tierra estéril, allí usted tiene que echar sal. Y por supuesto esto es metafórico, esto es simbólico, no es que usted va a coger como muchos locos lo están haciendo hoy, un bulto de sal y se lo va a echar encima.
y le va a echar sal a su comida, y le va a echar sal a su plata, y le va a echar sal a sus hijos. No, no, no. Aquí la sal representa a Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra de Dios. La palabra, ¿me amáis? Obedeced mis mandamientos. Eso es echarle sal a su vida. Pero usted no puede, no debe continuar así. Por amor a Dios, por amor a usted mismo, por amor a sus hijos, a su futuro. Porque va a seguir caminando y habitando, sí, en un buen lugar, porque usted cree en Dios, no es ateo, puede ser salvo, pero tiene una tierra estéril, tiene una vida estéril, hay aguas amargas en su vida. Hay gente que dice, yo amo a Dios profundamente, bendito sea el Señor, gloria a Dios, pero cuando hablan de determinadas áreas, ese ha sido mi dolor, pastor. Ese ha sido mi lucha, pastor. Esa ha sido mi situación, pastor. Ay, con mis hijos. Ay, la situación económica, pastor, no sé qué hacer. Ay, con mi salud. Ay, mi área emocional. Ay, una cosa. Ay, la otra. Entonces el remedio es permitir que nosotros seamos transformados en vasijas nuevas a través de la palabra. Esto resume una actitud diferente frente a Dios, una actitud de obediencia para con Dios. No es que la palabra me entre por un oído y me salga por el otro. ¿Usted qué hace gritando en su casa? Deje esas aguas amargas. Convierte su casa en una tierra estéril. Es que me sacan la piedra, es que me sacan el mal genio. Ese carácter, dobléguelo. Cambie su actitud, échele sal a su actitud, deje de mirar la actitud del otro y échele sal a la suya. Tenemos que mirar hacia adentro nosotros, dejar de quejarnos del que está afuera. Recuerdo mucho un cuento muy simpático de el abuelo que estaba en casa descansando una tarde y se recostó después del almuerzo a darse una siesta. Y el abuelo tenía un bigote abundante. Había un nieto en la casa, un poco travieso, y en la nevera había un queso crema que huele, la característica de ese queso es que huele feo. Y cogió un poquito en una cuchara de ese queso y con cuidado se metió en el cuarto del abuelo que estaba durmiendo y le untó queso en el bigote. Le untó queso y se fue. El abuelo al rato despertó y sintió un mal olor. Y él buscaba, oiga, ¿qué será lo que huele tan a feo? ¡Uah! ¿Qué será? Fue a la cocina, miró, no, la basura ya la habían sacado, olió sus zapatos, sus pies tampoco, buscó debajo de las camas, por todo lado estaba oliendo a feo. Y él, ¿pero qué es lo que pasa? Salió a la puerta de la casa, abrió la puerta, claro, le entró una brisa y le entró más fuerte el olor del queso untado en el bigote, que no se había dado cuenta de la broma del nieto. Y el abuelo dijo, no, definitivamente el mundo entero tiene mal olor esta tarde. Así hay mucha gente, mis amados. Así hay mucha gente hoy. Perciben con facilidad el mal olor, la mala actitud, la mala cara, la mala respuesta, pero no perciben el mal olor en ellos. Son muy buenos, habitan en un lugar bueno, hacen devocionales, oran, hablan de la palabra, la enseñan, pero al otro día están levantando el barrio a gritos, pero al otro día están levantando el dedo para señalar. Jericó, una ciudad que habitaba en un lugar bueno, pero tenía aguas amargas y tierra estéril.
Quizás el área estéril en la vida de muchos es la dificultad para ser tiernos, para abrazar, para establecer contacto con otros, para expresar amor y ternura. Y aunque habitan en tierra buena, no han sido capaces de echarle sal a ese manantial de aguas. Lo que pasa es que yo me crié así. ¿Y usted cuánto tiempo lleva de conocer de Dios? 30 años, y lo dicen con orgullo. Y se jactan. A muchos creyentes hay que decirles Jericó, porque aunque están en un buen lugar, son creyentes, leen la palabra, estudian la palabra, enseñan la palabra, hacen devocionales, van a la iglesia, sirven en la iglesia. Escuche, tienen aguas amargas en el alma, tienen tierra estéril. Y les ha hablado Dios de cambiar, les ha hablado Dios de permitir que la palabra los transforme. Siguen igual. Siguen con las mismas luchas, siguen con el mismo problema. No hay cambio, no hay un avance. Si usted quiere sanidad de las aguas en su vida, de cualquier área en su vida, usted necesita permitir que Dios lo transforme en una vasija nueva para que el Señor ponga en ella la sal de la palabra. Y el Señor no trató, dice aquí la palabra, Él no trató de sanar las corrientes de las aguas. No dice ahí en el verso 21 que trató de sanar las corrientes, dice que fue a los manantiales. Tengo que echarle sal y aplicar la palabra a la raíz del problema. Quizás la raíz de su problema es orgullo, mi amigo. Por eso usted no avanza y no crece, porque usted cree sabérselas todas. Y su palabra es la ley. Porque escucha la enseñanza y sale a decir, pero a mí me parece, pero yo pienso, pero yo opino. No es lo que usted piense, no es lo que usted opine. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios escrito, nada más ni nada menos. ¿Qué le vamos a poner a eso? ¿O vamos nosotros a pretender tener una actitud de prepotencia y de orgullo pensando que sabemos más que Dios? Cuando leemos la palabra, cuando la Biblia, por ejemplo, nos habla del yugo desigual, usted escucha una enseñanza de eso, pero sale a decir, sí, pero es que de todas maneras a mí me parece, usted se está poniendo por encima de la sabiduría de Dios, de la omnisapiencia de Dios. Y esas aguas amargas le van a producir tierra estéril. Entonces, cuando vino la sal, se echó a los manantiales de las aguas. Escuche lo que le voy a decir. Empezó a venir palabra de Dios. Empezó a venir palabra. Cuando hay obediencia a la palabra, empieza a fluir la palabra rema de Dios para su vida. A donde usted tenía silencio, donde usted antes tenía confusión, donde usted antes tenía incertidumbre, donde usted antes no sabía qué hacer, cómo manejar las cosas, etcétera, etcétera. Empieza a venir una claridad sobrenatural. Empieza a venir una claridad al respecto de qué hacer en esa área X o Y donde usted antes no sabía qué hacer. Entonces, cuando él fue a los manantiales y echó la sal, dice la palabra verso 21, así ha dicho Jehová, yo sané esas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Ese es el propósito de Dios para su vida y para la mía. Y le tengo que decir en esta noche a todos y cada uno de ustedes que tienen luchas en cualquier área, en la que sea, que el propósito de Dios es que no haya más muerte, sino que venga vida y vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a echarle sal a nuestra vida, cambiar de actitud. Verso 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que Eliseo habló.
No podemos ir a echarle sal a las corrientes, porque mucha gente le echa sal a las corrientes, no a los manantiales. Muchas veces nos quejamos, estamos llenos de queja de la actitud del otro, de la grosería del otro, de la hipocresía del otro, de lo que sea del otro, de los hijos, de la rebeldía, etcétera. Pero no nos damos cuenta y no miramos que de pronto somos nosotros los que estamos oliendo a feo, porque ciertamente, discúlpeme la comparación, ciertamente hay actitudes que son como el mal aliento. Usted no se percibe el mal aliento, pero otros sí lo van a percibir. ¿A usted le dicen orgulloso yo? Sí, usted. Hace unos días atendí a un muchacho y le dije, Dios lo va a tratar a usted por causa de su orgullo y su prepotencia. ¿Orgulloso yo? ¿Yo? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Hay gente que se ególatra y no se da cuenta. Hay gente que necesita echarle sal a ese ego que tienen. Hay gente que necesita echarle la sal de la palabra a esa vanidad que tienen, a ese materialismo que tienen para todo. Todos aquellos que tratan de establecer su propia justicia están tratando de purificar la corriente de las aguas, mientras que la fuente sigue sin ser sanada. Usted puede echar escúcheme, toda la sal que quiera a las corrientes de las aguas. ¿Y sabe cuáles son las corrientes de las aguas? Sus acciones. Ay, sí, Señor, perdóname, que es que a veces se me sale el mal genio. Perdóname, Señor, te lo pido, perdóname. Yo sé que no te gusta, pero perdóname. ¿Le está tratando de echar usted sal? A sus acciones, a las corrientes de las aguas. Pero mientras usted no vaya a la raíz del problema y aplique la palabra a la raíz, a la raíz, a la raíz, usted no va a ver sanidad. No es Cristo en la Biblia el que salva, es Cristo en el corazón del hombre. Porque hasta los brujos tienen Biblia y la leen. Y leen de Cristo. Los testigos de Jehová leen la Biblia y leen de Cristo. Pero eso no lo hace salvo a usted ni a mí. Y tener una Biblia abierta en la casa, en un libro, en un salmo, etcétera, eso no salva, hermano. Es Cristo en el corazón. El Señor literalmente echó la sal en la fuente de la vida cuando le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Dice la palabra en Marcos 9:50, tened sal en vosotros mismos. Dice la palabra en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La sal en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quiere sanidad? Dios la quiere traer a su vida. Alguien que diga amén. Pero tenemos que cambiar. Cuando usted se dedica solo a orar, a leer la Biblia y a explicársela a otros, pero no la aplica a su vida a través de las circunstancias de todos los días, grandes y pequeñas, en su casa, en el barrio, afuera, en todo lugar, escúcheme, usted no está aplicando sal a su vida, le está echando sal a las corrientes de las aguas, pero no está yendo a la raíz que le está trayendo aguas amargas y tierra estéril. El Señor nos ayude a entender este tema, porque Dios quiere traer sanidad, quiere traer sanidad. Y el Señor el domingo lo dijo y lo habló muy claro. Quiero empezar un proceso de sanidad interior y liberación, pero es un proceso y en ese proceso interviene usted y usted es el protagonista. Pero si usted sigue siendo el creyente que de épocas
El creyente decembrino que va de vez en cuando a congregarse, que hoy sí va, que mañana no va, que mañana va a este lugar, pasado mañana va a este otro lugar. Mi amado, usted lo va a vivir. Usted va a ver los resultados negativos. Usted va a ver el estancamiento. Usted va a ver la tierra estéril, tarde o temprano. Bendito Dios, ayúdanos a comprender y entender este tema. Y ayúdanos a hacer esas vasijas nuevas para que se puedan llenar de esa sal que es tu palabra. Y que esa sal pueda tocar la fuente y el manantial de cada área de nuestras vidas, Señor. Que no nos dejemos distraer por las cosas de la vida, por absolutamente nada, y que podamos estar concentrados en agradarte a ti, en obedecerte a ti. Y si hay áreas que necesitan ser sanadas en nuestras vidas, ayúdanos a hacer esa vasija nueva. Deposita en nosotros sal y que podamos ir a la fuente para que esa fuente sea sanada y podamos ver la sanidad de las aguas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.